La tecnología Tainar es la solución definitiva para lograr resultados de calidad, favoreciendo la sostenibilidad y las buenas prácticas agrícolas en siembra directa. Con Tainar es posible lograr un surco de siembra con la profundidad deseada en todo el lote, eliminando la compactación por debajo de la semilla. Tecnologia Tainar, la semilla em bom lugar. A ciência já chancelou o uso dos biológicos com total propriedade. Somos a empresa que mais investe em inovação e tecnologias em biológicos, com resultados comprovados no campo e, claro, retorno sobre o investimento para o produtor rural. A agricultura que o mundo quer, o Brasil tem. E a Biotrop entrega essa vanguarda e liderança tecnológica para os seus clientes. La Red Rural es el noticiero agropecuario de Radio La Red, con la conducción de los profesionales del agro. Marcos López Arriazu, Ricardo Bindi y Sebastián Salvaro. La Red Rural, el agro en movimiento. Una producción de Pampa Nuestra para Radio La Red. Hola, buenos días, un gusto realmente. No somos muchos, por lo cual va a ser bastante entre casa. Diseminación de resistencias a antibióticos y el nuevo paradigma de una salud. Para ponernos en tema, a ver, me voy a ir muy atrás. El planeta se formó hace 4.600 millones de años y el primer ser vivo considerado independiente, Luca se llamó, apareció hace 3.500 millones de años. Y a Luca se lo consideró como la primera bacteria. A partir de ahí sobrevivió a todo. Es el único ser que logró sobrevivir a las glaciaciones, a los terremotos, a los volcanes, absolutamente a todo. Ningún otro ser sobrevivió. Y hoy, bueno, acá mis compañeros de mesa, que son especialistas en el tema, ellos van a hablar sobre este tema. Porque los humanos aparecimos recién hace 4 millones de años. O sea que estos seres viven millones de años antes que nosotros. Y la resistencia a los antibióticos ya es una crisis sanitaria global. Y son muchos los frentes en el cual vamos a tener que trabajar. Este es uno de los frentes. Así que, sinceramente, no me preocupa en absoluto que estén millones de años antes que nosotros. Lo que sí me preocupa, que si no generamos un cambio, van a estar millones de años después que nosotros. Eso sí ya me preocupa. Así que bueno, el doctor en Ciencias Químicas, Alejandro Petroni, si pudiera leer el currículum de él, bueno, no hablaría él. Así que es especialista en biología molecular y genómica bacteriana del Servicio Antimicrobiano de Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, ANLIS, doctor Malbrán, y especialista en mecanismos de resistencia a antibióticos. O sea, estamos con la persona justa, indicada y que más sabe. Por favor, doctor. Muchas gracias, Fernando. Buen día a todos. Antes de comenzar, también quería agradecer a Claudio Cabral, a los organizadores de este congreso, por darme la posibilidad de estar hoy aquí ante ustedes y, bueno, hacer una breve revisión de lo que es la diseminación de resistencia a antibióticos y el nuevo paradigma de una salud. Ahí está. Bueno, perdón. Ahí. Para comenzar, yo les quería comentar algunos conceptos aclaratorios para ponernos en tema y ponernos más o menos en una misma base de lo que va a ser la discusión. ¿Qué es la resistencia? La capacidad de un microorganismo, estamos hablando de un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, de reproducirse en presencia de una droga que se utiliza para inhibirlo o para matarlo. En bacterias hablamos de resistencia a antibióticos. Sin embargo, por una de esas cuestiones de la extensión y a veces de las traducciones del inglés, normalmente uno habla de resistencia a antimicrobianos cuando se refiere también a bacterias. Es lo que vamos a llamar a lo largo de la charla RAM. ¿Qué es la resistencia múltiple? La resistencia a 3 o más clases distintas de antibióticos. Ustedes saben que hay betalactámicos, hay quinolonas, hay aminoglicósidos, los antibióticos se clasifican en varias clases distintas. Cuando yo tengo resistencia a 3 o más de esas clases, hablo de resistencia múltiple. ¿Qué es un gen?
una secuencia de ADN que contiene la información para producir una proteína específica. Cuando hablamos de información, estamos hablando de un código, y obviamente del código genético. Estamos hablando de las 4 bases que conforman el ADN, la adenina, la timina, la citosina, la guanina, y cómo esas se conforman dentro del gen para cada una de esas palabras que se forman con esas 4 letras, A, C, T y G, dar origen a una determinada proteína. Por eso se dice que el gen codifica para una proteína o que una proteína está codificada en un gen. ¿Qué es un gen de resistencia? Simplemente aquel que codifica para una proteína que confiere resistencia. ¿Qué es el genoma? La secuencia total de ADN de un organismo, ya sea un virus o un ser humano, y considerando genes y las secuencias que no son genes, lo que llaman secuencias extragénicas. ¿Qué es el microbioma? Es un hábitat microbiológico chiquitito, que lo vamos a llamar microhábitat completo, que incluye todos los microorganismos, virus, bacterias, hongos, parásitos, todos los genomas de esos microorganismos y obviamente las condiciones ambientales que los circundan. Eso es un microbioma, que además está compuesto por la microbiota, que es el conjunto de todos los microorganismos de ese microbioma, y por otro lado también tenemos el metagenoma, el conjunto de todos los genomas de los microorganismos de una microbiota. Simplemente para que empecemos a tratar de hablar un lenguaje común que, como les voy a contar después, es muy importante. Comenzando entonces con resistencia a antimicrobianos o antibióticos en salud humana. Nosotros en Argentina tenemos una red de vigilancia activa que está constituida por la Red Nacional de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos, JUNET Argentina. Esto se implementó en el 86 y actualmente tiene 94 hospitales afiliados a esa red que están localizados en las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué se hace en estos hospitales? ¿Qué hacemos en la red JUNET? En cada uno de esos hospitales, a través de un software específico que se diseñó para esta red, que se llama software JUNET, obviamente, cada uno de esos hospitales carga en el software todos los resultados de los test de sensibilidad de todos los microorganismos, de todas las bacterias en particular, que se aíslan en el hospital. Eso se hace día a día. Después, eso va al laboratorio nuestro, que somos los coordinadores de la red JUNET. Lo que hacemos nosotros es compilar la información, depurarla y organizarla realizando informes periódicos para el Ministerio de Salud. Entonces ustedes en esta página, esperen que agarro el punterito, en esta página que tienen acá, tienen todos los informes desde el año, seguramente del principio de los años 90, no están todos obviamente porque no había digitalización en esa época, pero sí van a encontrar todos los informes que nosotros elevamos periódicamente al Ministerio de Salud. ¿Y qué es lo que dicen esos informes? Bueno, es el monitoreo continuo, por eso es una vigilancia activa, de cómo es la resistencia a antimicrobianos en cada uno de los patógenos que aparecen en los hospitales argentinos. Entonces yo les presento acá simplemente un resumen de las resistencias del año 2022. Es simplemente un pantallazo como para ponernos en tema. Lo que están mostrando estas barras es el porcentaje de resistencia en aquellos patógenos que constituyen la amenaza más grande para la salud humana, definidos por la Organización Mundial de la Salud, obviamente. Para los antibióticos más eficaces, que son los que tienen aquí abajo, contra las infecciones causadas por esos patógenos en particular. Por ejemplo, la barra rosa muestra Staphylococcus aureus con resistencia a meticilina, básicamente uno de los antibióticos más eficaces y de última línea que tenemos para combatir las infecciones producidas por este patógeno. ¿Y qué es lo que me dice el porcentaje? Me está diciendo que aproximadamente 1 de cada 3 estafilococos de los hospitales argentinos tiene resistencia a la meticilina. Los que están en verde son Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii con resistencia a cefalosporina de tercera generación. Los que están en amarillo son los mismos 5 patógenos, pero con resistencia a carbapenemes. ¿Qué es esto de cefalosporinas y qué es esto de carbapenemes? Dentro del grupo de los beta-lactámicos son los antibióticos más sofisticados que tenemos. Las cefalosporinas de tercera generación y luego los carbapenemes. O sea que estamos analizando qué es lo que pasa con la última arma más importante del arsenal que tenemos para luchar contra las infecciones. Y por último, la barra azul, Enterococcus faecium con resistencia a vancomicina. Perdón.
Además de eso, hay que agregar que los patógenos en verde y en amarillo fueron involucrados por la OMS, fueron definidos por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como patógenos de prioridad 1, que es prioridad crítica, es la prioridad más alta que hay en cuanto a urgencia por RAM para salud humana. O sea que estos son los patógenos más importantes para la Organización Mundial de la Salud en cuanto a resistencia. Y los otros dos están en prioridad 2, que es alta, o sea, la categoría que sigue hacia abajo de esta que estamos viendo acá. En resumen, lo que estamos diciendo con esta diapositiva es que considerando los patógenos más importantes para lo que es salud humana, los patógenos con resistencia más importantes para salud humana, la gran mayoría de ellos está por arriba del 25% de resistencia a los antibióticos más eficaces. O sea, 1 de cada 4 gérmenes de esta categoría que están en los hospitales tiene resistencia. Y en algunos casos, como Acinetobacter baumannii, la resistencia es alarmantemente alta. Estamos hablando de casi 90% de resistencia a céfalo de tercera y casi 90% de resistencia a Caro-Penemius. O sea que la situación es muy compleja y muy seria. En salud humana, obviamente. Entonces, ¿cuál es el impacto general de la diseminación de la RAM? Aumento de prevalencias en gérmenes que ya se sabía que son resistentes, mayores niveles, aparición de nuevos mecanismos de resistencia y el fenómeno de resistencia múltiple, que como les dije antes, resistencia a por lo menos 3 tipos de drogas distintas, de 3 tipos de antibióticos distintos, muchas veces nos deja sin opciones terapéuticas en infecciones severas. Esto es lo que estamos viendo hoy en día en los hospitales, es lo observable. Es, de alguna manera, la punta del iceberg o la punta de la torre. Y lo que tenemos que tratar de analizar para entender estos fenómenos es qué es lo que pasa abajo, qué es lo que está pasando en la base de la torre, qué es lo que sustenta. O sea, las bases biológicas, moleculares y socioeconómicas de la diseminación de la RAM. En primer lugar, la dinámica del desarrollo de la población bacteriana. Una población bacteriana atípica está entre los 1.000 millones y los 10.000 millones de bacterias, entre 1.000 millones y 10.000 millones de individuos. Eso por un lado, y por otro lado la alta velocidad de crecimiento son los dos factores más importantes que hacen que aparezcan en esa población bacteriana, aparezcan y ocurran fenómenos de genómica, eventos genéticos que van a producir la emergencia o la aparición de microorganismos resistentes, de bacterias resistentes. Precisamente esa serie de mecanismos genéticos que son los que generan los mecanismos de resistencia son los que están involucrados en la plasticidad del genoma. Recuerden que el genoma es todo el conjunto del ADN de una bacteria. ¿Y qué es la plasticidad? La capacidad de cambiar la dotación de genes propia. ¿Cómo cambian esa dotación de genes propia? A través de mecanismos genéticos que les voy a contar más adelante. Pero eso le permite a una bacteria adaptarse a una situación desde muy hostil a muy cambiante. La tercera base es la existencia de un metagenoma. Recuerden que el metagenoma era el conjunto de todos los genomas dentro de una microbiota, dentro de un ambiente determinado. Entonces es como si fuera la web de las bacterias. De alguna manera, y ciertas bacterias tienen acceso a esa web, pueden capturar funciones, genes de esa web y utilizarlos para adaptarse a una serie de situaciones que son generalmente adversas. Y por último, la presión de selección y los factores de diseminación. Después vamos a ver más en detalle qué es la presión selectiva, pero los factores de diseminación incluyen factores socioeconómicos, por ejemplo, el grado de cumplimiento del lavado de manos en un hospital, la infraestructura de ese hospital, las prácticas que se utilizan, por ejemplo, en el manejo de los animales, la forma en que se desarrolla una planta de tratamiento de aguas para eliminar residuos de antibióticos y de gérmenes resistentes, la globalización, es decir, hay una serie de factores, tanto biológicos como socioeconómicos, que influyen en la diseminación de la resistencia. Este es uno de los conceptos, la emergencia de resistencia es uno de los conceptos más importantes en diseminación. Esta quizá es la diapositiva más importante de la charla. Entonces, para entender el concepto de emergencia de RAM, lo que tenemos que hacer es analizar una población bacteriana que está representada por estos ovalitos, en este triángulo, digamos, en este cono, a lo largo del tiempo, a lo largo de un determinado tiempo. Cuando esto comienza, al principio, la población es completamente homogénea, son todos clones idénticos, o son todos clones, para no ser redundantes, todas bacterias idénticas unas con otras. A medida que va pasando tiempo, que va transcurriendo el tiempo, ocurren esos fenómenos que yo les conté antes,
fenómenos genéticos, eventos genéticos, que son de muy baja probabilidad de ocurrencia. Estamos hablando de 1 de cada 100.000 bacterias o 1 de cada 100 millones de bacterias sufre uno de estos cambios, y eso da diversidad a la población, que está representado por los ovalitos de colores que tengo aquí. ¿Está bien? Entonces, tengan en cuenta también el tamaño de la población bacteriana. Una frecuencia de 1 en 100 millones al lado de una población de 1 en 10.000 millones es realmente baja, pero no tan baja como uno cree. Pero esos cambios ocurren. Además de esos cambios que van ocurriendo a lo largo del tiempo, también tenemos que cualquier población bacteriana está sometida a un ambiente. Y, por ejemplo, consideremos un paciente internado en una terapia intensiva de un hospital. Ese paciente va a tener una determinada cantidad de antibiótico que van a ejercer sobre la población una barrera, van a establecer una barrera que es la presión antibiótica. Además de esa barrera, hay otras barreras, por ejemplo, el uso de otras drogas, por ejemplo, el estado inmune de ese paciente, por ejemplo, enfermedades, lo que llaman comorbilidades, o sea, otras enfermedades que pueda tener, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, etc. Todas estas barreras en conjunto hacen una barrera selectiva y determinan un ambiente selectivo. Y eso genera un antes y un después en la población. Entonces, si existe una bacteria que tenga la capacidad de cruzar la barrera, por ejemplo, que tenga un mecanismo de resistencia, se va a producir lo que se llama un cuello de botella. En genómica se habla de bottleneck en inglés, que quiere decir un evento catastrófico que elimina prácticamente toda la población, excepto aquella que tiene la capacidad de cruzar la barrera, o sea que tiene el gen de resistencia. Y entonces lo que sucede es la emergencia de un mecanismo de resistencia, que es a donde queríamos llegar. Una vez que nosotros tenemos esto, ¿qué es lo que puede suceder? La diseminación puede ser vertical, o sea, de madres, bacterias madres a hijas, genera una población de miembros idénticos, o puede ser la transferencia horizontal de genes, lo que voy a llamar THG, es decir, bacterias que no descienden de una misma célula madre pueden pasarse la información de unas a otras, aun cuando sean de distinta especie o de distinto género bacteriano. Entonces tenemos estas dos formas de diseminación. Pero además de esta diseminación que está analizada desde el punto de vista genético, también tenemos una diseminación espacial, es decir, esta nueva población puede volver a ocupar el mismo microbioma de la población original o puede ocupar otro, en otro hospedador, en otro paciente, en otro lugar geográfico, en otro feedlot o en otro galpón de cría de pollos o de cerdos en lo que es cría intensiva de ganado. Entonces, también tenemos que considerar la diseminación espacial. La pregunta es que esto obviamente genera un ciclo y esto vuelve a ocurrir y vuelve a ocurrir y vuelve a ocurrir y entonces en cada ciclo voy generando y voy seleccionando nuevos mecanismos de resistencia que se van sumando a los que voy teniendo. La pregunta es, ¿cómo puedo interrumpir esto? ¿Existe alguna forma de interrumpir este ciclo de emergencia y diseminación? Bueno, no podemos anular los mecanismos genéticos que generan diversidad. No hay forma, al menos por ahora. Eso no se puede hacer. No hay ningún caso en la actualidad en el cual un patógeno, sea un virus, un hongo, una bacteria o un parásito, que esté expuesto a una droga que trata de inhibirlo, de matarlo, no haya generado resistencia a esa droga. Lo único que se necesita es esto que está acá, tiempo. En algún momento va a ocurrir. Pero lo que sí podemos hacer es optimizar la presión de selección. Optimizar la presión no solamente antibiótica, sino todo lo que corresponde a la presión de selección. Entonces, disminuimos la emergencia y mitigamos el impacto de esa emergencia. ¿Cómo se puede optimizar esto? Bueno, por ejemplo, utilizando nuevos antibióticos, desarrollando lo que se llaman programas de optimización del uso antimicrobiano, los famosos PROAs que se están implementando hoy en día en los hospitales, eso es lo que atañe a salud humana, utilizando 2 antibióticos en lugar de 1, entonces bajamos la probabilidad de seleccionar resistencia y obviamente evitando la automedicación, eso es desde el vamos. ¿Qué pasa en salud animal? Bueno, en salud animal podemos de alguna manera mejorar, por ejemplo, las buenas prácticas de manejo animal, de esto les va a hablar Juan en forma mucho más extendida, pero podemos mejorar esas prácticas, podemos incluir vacunaciones en lugar de utilizar antibióticos. Y obviamente todo lo que significa el manejo de animales a nivel de la utilización de evitar el mal uso y el abuso de antibióticos en todo lo que es profilaxis, por ejemplo, y promotores de crecimiento. Eso tenemos que tratar de evitarlo. Entonces, de esa manera podemos disminuir la diseminación espacial.
Vamos entonces a los mecanismos genéticos de emergencia y diseminación de RAM. Esto que yo les contaba que aparecen uno cada 100.000 o cada 10 millones de bacterias. Por un lado tenemos dos grandes grupos. Por un lado tenemos la generación de mutaciones puntuales, cambios aleatorios de una a unas pocas bases en el ADN. Y por otro lado la THG, la transferencia horizontal. Y yo me voy a dedicar más que nada a esto en lo que sigue de la charla. Entonces, con respecto a la THG de RAM, lo podemos ver como un flujo de información genética, desde una bacteria resistente, que está representada acá a la izquierda, a una bacteria sensible, que está representada a la derecha. Entonces, dentro de lo que es la THG, la transferencia horizontal de genes, tenemos la transducción como primer mecanismo. Eso está mediado por virus bacterianos que se llaman bacteriófagos o simplemente fagos. ¿Qué es lo que pasa? Un virus que infectó una célula resistente puede tomar parte de ese genoma, de esa bacteria, como genoma propio de ese virus y en un nuevo ciclo de infección pasarlo a la célula sensible. Después tenemos la transformación, es decir, la captura de ADN que está libre en el medio. De células que se han roto, que se han muerto, tenemos ADN libre y existe la posibilidad en algunas bacterias de capturar ese ADN libre a través de un sistema específico de captura. Estos dos mecanismos son muy poco extendidos en lo que es la diseminación de resistencia, o sea, tienen una importancia limitada y el que tiene la importancia más grande es la conjugación, que está mucho más extendido, inclusive en diferentes especies y géneros. ¿Qué es la conjugación? La conjugación implica la presencia de un plásmido, que sería el círculo verde que ven acá, que tiene el gen de resistencia. ¿Qué es un plásmido? Un fragmento de ADN circular que puede mantenerse dentro de la célula independientemente del cromosoma. Entonces es como si fuera un cromosoma chiquito. Tiene funciones accesorias, le da a la célula ventajas accesorias, entre ellas resistencia a antibióticos. Entonces, en algunas bacterias, algunos plásmidos tienen la capacidad de pasar de célula a célula mediante un sistema de conjugación, que son un montón de genes que están codificados dentro del mismo plásmido. Esa es la conjugación. Todos estos mecanismos, estos tres mecanismos son extracelulares. La pregunta del millón es, ¿qué pasa en forma intracelular? Por ejemplo, ¿existen mecanismos que pasen genes del cromosoma al plásmido y viceversa? Y la respuesta a eso es que sí. Sí, sí puedo pasar, ahí está. Y lo que hace ese movimiento intracelular son lo que se llaman transposones. ¿Qué son los transposones? Fragmentos de ADN capaces de saltar, de transponer, de moverse de una localización de la célula a otra. De un cromosoma a un plásmido, de un plásmido a un cromosoma o entre distintos plásmidos que están adentro de la célula. Además de todos estos, también tenemos transposones conjugativos que son mixtos. Se comportan como transposones intracelularmente, pero pueden pasar de célula a célula como plásmido. Y por último, todos estos elementos genéticos, o sea, los fagos, los transposones conjugativos y los plásmidos, es lo que se llaman elementos genéticos móviles. Transposones, hay muchos tipos de transposones, los más importantes son los que se llaman transposones unitarios. Dentro de los transposones unitarios tenemos, por ejemplo, el TN3 y el TN1546. No se asusten con los números y las siglas, porque todos los transposones, todas las clases de transposones que hay, se simbolizan con la letra TN. Y después un numerito que se va asignando al azar a medida que se van descubriendo unos y otros. Entonces el TN3 fue uno de los primeros y el TN1546. Estos transposones unitarios tienen dos genes que están acá en gris que codifican para proteínas responsables de la transposición. ¿Qué significa eso? Que son lo que permite que el pedazo ese de ADN salte, como si fuera una langosta. Eso significa cortar la cadena de ADN donde está metido, cortar la cadena de ADN donde va a ir y unir las puntas que corresponden y pasar de esta localización a esta otra. Eso es la parte de transposición. TN3 codifica para resistencia a ampicilina. Y TN1546 codifica para resistencia a vancomicina. O sea, ustedes ya van viendo que hay cierta diversidad en los genes de resistencia. Pero estos son algunos de los más sencillos dentro de los transposones unitarios, que ya les digo, son los más sofisticados en lo que es diseminación de resistencia dentro de estos elementos que se denominan de esta manera. Los que son mucho más importantes son otro transposón que se llama TN21 y muchos que son muy similares a él, que están altamente relacionados. El TN21 tiene este gen SUL1 que codifica para resistencia a sulfonamida. Y MER, que codifica, son un montón de genes que codifican para resistencia a sales de mercurio. ¿Quién en su vida tomó sulfonamida o mercurio? Yo creo que nadie, salvo para tomarse la fiebre, que no se lo toma, obviamente.
Entonces, ¿qué es esto? Sulimer. Sulfonamidas y salas mercuriales fueron de los primeros antibióticos utilizados. Hace décadas que ya no se utilizan en la clínica. Se cree que TN21 captó esto en el momento en que sí se utilizaban y los guardó como resabio de esa época en particular. Lo importante de TN21, en realidad, no es tanto eso, que es un hallazgo, sino que todos estos transposones de este grupo tienen en esta región R genes que codifican para resistencia a antibióticos. Por ejemplo, a beta-lactámicos, a cloranfenicol, a aminoglicósidos. Pero todos estos genes, todos estos transposones, tienen distintos genes, o sea, esta región es variable, no es la misma en todas. Sin embargo, al costado de esa región, tengo la zona lila esta y la zona verde, que acuérdense tiene SUL1, lo que se llama fragmento C1 y fragmento C2. Eso entre todos los transposones es idéntico, o sea, C1 está en todos de la misma manera y C2 está en todo de la misma manera. Son dos cosas conservadas. Entonces tenemos dos cosas que están en todos, exactamente idénticas, y en el medio algo que varía. Eso en genómica no es casual, ahí pasa algo. Y lo que pasa es casualmente es que hay una estructura en común, eso se descubrió a lo largo de una década de estudios, o una plataforma que tiene bloques intercambiables de genes de resistencia. Y es un nuevo elemento genético móvil que se llamó integrón. ¿Qué es lo que hace o cómo es entonces un integrón? Bueno, hay muchas clases de integrones, yo les voy a contar acá los más importantes para diseminación, que son los integrones de resistencia, a los cuales voy a llamar INR. Tienen las dos regiones C1 y C2 con el gen SUL1 acá, y en el medio la región variable, con diferentes genes de resistencia. Esos genes de resistencia están como cassettes de RAM, o sea, no como genes, sino como un gen adentro de una cajita. Vamos a tomarlo como si fuera una cajita, un cassette. Puedo tener desde 1 hasta 8 cassettes. Acá les muestro un ejemplo solamente con 3. ¿Qué pasa en el fragmento este conservado C1 o idéntico C1? Hay un gen que codifica para esta proteína que se llama integrasa. Lo que hace esta proteína es sacar y poner cassettes de la región variable. Por ejemplo, en el sentido hacia abajo de la flecha vemos como la integrasa eliminó el primer cassette y queda el 2 y el 3. Y en el sentido hacia arriba, que puede ocurrir también, vemos como este cassette 1 se mete acá y entonces tengo un integrón con 3 cassettes. Entonces saca y pone cassette. Es lo que produce la variabilidad de esa región variable. Además, en la parte C1 tenemos un promotor. ¿Qué es un promotor? Una secuencia en el ADN, una secuencia especial en el ADN que permite la expresión, o sea, la producción de las proteínas que están codificadas en ese gen en particular o en los genes que le siguen. Este promotor en particular permite la expresión de todos los genes de resistencia que están adentro de la región variable. ¿Cuál es entonces la importancia de los integrones de resistencia en la diseminación de la RAM? La gran relevancia que tienen. ¿A qué se debe? Básicamente a 3 factores. La gran diversidad de cassettes de resistencia. A septiembre de 2021 había más de 8.500 cassettes. Prácticamente todas las clases de antibióticos tenían mecanismos de resistencia debido a estos 8.500 cassettes, antibióticos actualmente en uso, obviamente. Otra cuestión es la resistencia múltiple. Imagínense, con 3 cassettes para 3 clases distintas ya tengo resistencia múltiple. Entonces, es un elemento genético móvil con alta implicancia en resistencia múltiple. Y después está la coexpresión de genes de resistencia que lleva a la coselección de resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que como yo tengo este promotor y todo esto se expresa como si fuera un tren, todos los vagones de un tren, si yo tengo resistencia y selecciono resistencia para uno de los antibióticos que tiene un gen de resistencia dentro del integrón, automáticamente estoy seleccionando resistencia a todos los demás que tengan cassettes en ese mismo integrón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo utilizo, por ejemplo, ampicilina y resulta que tengo un gen de resistencia a ampicilina, el bicho que va a tener ese integrón no solamente va a ser resistente a ampicilina, sino que va a ser resistente a todo lo que sigue acá. Por ejemplo, fluoroquinolonas. Por ejemplo, aminoglicósidos. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea que eso es la coselección de resistencia. Bien, voy a ir un poquito más rápido porque si no, no voy a llegar.
Otro concepto muy importante en lo que es la diseminación de RAM es la interacción de elementos genéticos móviles. Tenemos integrones de resistencia, transposones y plásmidos que no actúan solos, sino que pueden interaccionar aumentando su potencial de diseminación. Por ejemplo, aquí tenemos el TN21 en rojo, que acuérdense tiene metido este integrón de resistencia en este punto. Ahora, toda esta estructura está metida a su vez en otro transposón distinto, que está aquí en azul, y finalmente toda esta estructura, el TN21 junto al otro transposón, están insertados en un plásmido, que en este caso se llama NR1 y está en amarillo, que es un plásmido conjugativo, o sea, puede pasar de célula a célula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un plásmido que viaja entre células, que lleva una valija, donde en esa valija tengo un transposón, que puede moverse dentro de la célula. Y ese transposón a su vez lleva un bolsito, y adentro del bolsito tiene un integrón que lo que hace es meter y sacar genes de resistencia y expresarlos. Dejando un poquito de lado la parte de mecanismos genéticos, vamos a lo que es el concepto de una salud. Antes de entrar directamente en este concepto, déjenme que les muestre algunos conceptos básicos, algunos antecedentes, perdón, básicos de por qué llegó a formularse este concepto. El 70% de todas las enfermedades infecciosas humanas emergentes en los últimos 50 años es de origen zoonótico. El 70% de la producción mundial de antibiótico tiene un uso no terapéutico en animales, por ejemplo, como profilaxis o como promotores de crecimiento. En 2050 se hizo un trabajo en el Reino Unido que estimó, una estimación hacia el futuro, recientemente estimó que el trabajo del Reino Unido estimó que en el 2050 podrían morir 10 millones de personas por año debido a los efectos de la RAM, si no se implementaba una respuesta global a este problema. Fíjense que estos 10 millones de personas, si uno lo compara con lo que es el índice de mortalidad actual por cáncer en el mundo, que es de 8,2 millones de personas por año, este estimador es aún mayor que las personas que mueren de cáncer por año actualmente en todo el mundo. Entonces, necesitábamos una respuesta global y eso es precisamente una salud. Una salud propone una sola salud para todo el planeta. Reconoce expresamente que la salud humana de animales domésticos o silvestres, de vegetales y del medio ambiente están estrechamente vinculadas y además son interdependientes. Entonces, es un nuevo paradigma porque es un enfoque integral y unificador que tiene el objetivo de lograr resultados de salud óptimos y sostenibles para las personas, para los animales y obviamente para todos los ecosistemas. Ahora, una salud significa compromisos y acciones institucionales sobre la RAM. Entonces, en el 2015, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, y la Organización Mundial de Salud Animal, la antigua OIE, elaboraron el Plan de Acción Mundial sobre la RAM, con el objetivo de promover acciones multisectoriales y específicas de vigilancia y control de la RAM bajo el enfoque de una salud. En 2015, en Argentina, se creó el Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la RAM y además se creó el organismo que coordina ese plan, que es la Comisión Nacional de Control de la RAM, la CONACRA, que involucra a instituciones multisectoriales y obviamente a toda la gama de instituciones que pueden estar relacionadas con la resistencia. Ahora, existe una gran complejidad en las interrelaciones entre diferentes compartimentos involucrados en el enfoque de una salud. Por ejemplo, acá tenemos intercambio de bacterias y genes de RAM en todos los compartimentos que pueden integrar este enfoque. Hospitales, geriátricos, tenemos la comunidad, alimentos, animales de producción, de cría intensiva de animales para producción de alimentos, mascotas, animales silvestres, efluentes urbanos, obviamente el medio ambiente y la globalización que afecta a todos estos compartimentos. Entonces es algo muy complejo. Por lo tanto, además de lo institucional se requiere el compromiso, la comunicación y el consenso, lo que yo llamo las 4 Cs. ¿De quién? De los stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders? Todos los que estamos involucrados o tenemos algún interés en la cuestión de la resistencia a antimicrobianos. Por ejemplo, los productores agrícolas ganaderos, las cámaras de productores, los profesionales del agro, ingenieros agrónomos y veterinarios, los trabajadores de salud, sí, los trabajadores de salud,
los que estamos en ciencia y técnica, las industrias farmacológicas, los farmacéuticos, la comunidad también, y por último también obviamente los medios de comunicación. O sea, todos los que de alguna manera podemos influenciar en eso. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera estamos haciendo con esto? Lo que nosotros tenemos que hacer, por lo menos por el lado de la ciencia, es tratar de llevar a los productores agropecuarios toda la problemática de la RAM y las bases científico-técnicas que lo sustentan, pero hacerlo de una manera, buscando una forma fácil de transmitir las ideas y por otro lado que sea práctica. Y los productores agropecuarios nos tienen que enseñar, porque nosotros no sabemos nada de eso, cuáles son los problemas y las circunstancias que tienen en el manejo de animales y en las cadenas de producción. Entonces tenemos que buscar un lenguaje en común para poder consensuar acciones, coordinar esas acciones y luego llevarlas a cabo. Ya voy terminando, ¿eh? Volviendo a los integrones bajo el enfoque de una salud, lo que podemos ver acá son las tres áreas, los humanos, los animales, el medio ambiente. Y, por ejemplo, tomando el ámbito hospitalario, tenemos todos estos estudios que ya son viejos a esta altura, que están diciendo que son estudios multinacionales que involucraron a muchos centros de salud, por ejemplo, en organismos sin selección, bacilos gram negativos sin selección, o patógenos urinarios sin selección, o inclusive patógenos con resistencia múltiple. Están diciendo que hay elevados niveles de integrones de resistencia en esos estudios en particular. ¿Qué es lo que pasa a nivel de la comunidad? Esto lo vamos a pasar ahí. A nivel de la comunidad también tenemos niveles relevantes de integrones de resistencia, pero un poco más bajos que lo que ocurre en el ámbito hospitalario. Y a nivel de los animales de granja y los alimentos que provienen de esos animales, por ejemplo, carne picada de supermercados de Estados Unidos, tenemos niveles de integrones de resistencia que son comparables a lo que ocurre en salud. El mecanismo más importante de diseminación, que es un integrón de resistencia, está presente en todos esos. ¿Qué pasa en el ambiente? ¿Qué sucede en el ambiente? Si esto fuera un poquito más rápido sería... Ahí está. Bueno, en el ambiente se hicieron algunos estudios, yo les voy a mostrar simplemente las conclusiones de algunos de ellos, de los primeros, que ayudaron a entender cuál es el rol natural de los integrones y, por otro lado, cómo emergieron los famosos integrones de resistencia. Entonces, por ejemplo, se encontraron nuevas integrasas en muestras de suelo en Estados Unidos. Más de 30 genes de integrasas diferentes implica distintas clases de integrones, no solamente integrones de resistencia. Muchos de esos integrones estaban en bacterias ambientales localizados adentro del cromosoma en lugar de en plásmidos, como los integrones de resistencia. Pero esos integrones tenían más de 200 cassettes, no solamente 1 u 8. Cuando se hizo una identificación en diversos ambientes con diverso grado de contaminación antrópica, incluyendo el suelo de una pingüinera de la Antártida, encontraron cassettes en esos ambientes, cassettes de integrones, pero casi ninguno de ellos tenía que ver con resistencia a antibióticos. Y finalmente se hizo una estimación de la diversidad y el tamaño de los cassettes y encontraron más de 2.000 cassettes en un área de 50 metros cuadrados en un bosque con muy baja contaminación antrópica. Y ninguno de esos tenía resistencia. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que los integrones son tan viejos como las bacterias, o quizá más. Entonces, son simplemente herramientas que utilizan para tratar de incorporar diferentes tipos de funciones a partir de lo que es un metagenoma de cassettes, un genoma flotante o paralelo a los metagenomas completos, que lo único que sirve es para transmitir funciones de adaptación. ¿Qué son los integrones de resistencia? Simplemente las bacterias utilizaron estas herramientas ancestrales para captar genes que luego fueron diseminados y seleccionados dentro del hospital por la presión de selección de los antibióticos. Ya terminando entonces, volvemos a la diapositiva importante del principio, a lo que es el modelo del reloj de arena, pero ahora la vamos a analizar los diferentes compartimentos de una salud con ese mismo modelo. Y entonces acá tenemos los distintos compartimentos con las poblaciones y los ciclos de emergencia, selección y diseminación que están ocurriendo en cada uno de estos compartimentos, lo cual incrementa los reservorios de genes de resistencia porque estos ciclos se repiten, pero además esto está comunicado por la transferencia horizontal de genes y por los metagenomas,
y además por la diseminación espacial, para el cual la globalización es una ayuda fundamental, lamentablemente. Entonces, como conclusión de todo esto, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Lo que tenemos hoy en día es un gran desafío de afrontar el problema de la resistencia, de la diseminación de resistencia a antibióticos, desde el enfoque de una salud. Y como stakeholders tenemos la posibilidad, yo diría la gran oportunidad, de hacer esto, pero siempre recordando las famosas 4 Cs. Nada más y muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, Juan, el doctor Juan Beck, asesor en nutrición y producción bovina, asesor, consultor de empresa agropecuaria. Diríamos que el doctor anda pisando suelo de donde hay excremento y ahí se desempeña, aparte de haber estado en Estados Unidos y otros lugares. También es muy largo, es todo suyo. Eso vivimos, de pisar bosta. Bueno, buen día a todos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, primero agradecerles la posibilidad de estar acá. Este es un tema que lógicamente no es un tema que sea súper popular, pero es un tema tremendamente importante por todo lo que planteó Alejandro, por lo que planteó Fernando en un principio, y es muy interesante que por lo menos se esté visualizando y se esté poniendo en el tapete, ¿no? Yo les puedo contar, digamos, perfecto. Mi charla va a ser de 15 minutos, va a ser una charla muy rápida, voy a tratar de hacerla lo más dinámico posible. Y va, digamos, en definitiva, perdón, lo que voy a... Estoy yendo para atrás, espérate que le tome la mano al... ¿Cuál es el que va? Ahora sí. Ahí está. Bien. Mi título en realidad es un título muy sensible que dice la necesidad de producir sin antibióticos. A esta altura, después de la charla de Alejandro, está clarísimo la necesidad que tenemos, digamos, desde la producción de carne, desde la producción de leche, nosotros como profesionales y ustedes como productores, de tomar conciencia de la necesidad de ir dejando los antibióticos atrás. No estamos hablando de antibióticos terapéuticos usados en forma racional, sino que estamos hablando de antibióticos promotores de crecimiento o usados en forma muy racional, que a veces los veterinarios somos bastante campeones para usar los antibióticos de una manera bastante mala, ¿no? Ahí está. Bien. Entonces, un poco la charla mía es primero focalizarme en dónde estamos y después qué podemos hacer nosotros desde la producción y un poco contarles también la experiencia mía, ¿no? Yo digamos, cuando uno habla de resistencia antibiótica, está hablando de un proceso natural que, como dijo Fernando, tiene millones de años, donde hay bacterias que producen antibióticos naturales y hay por ahí algún rastro de resistencia antibiótica muy antiguo. Pero obviamente, al igual que los gases de efecto invernadero, que son naturales, hoy los gases de efecto invernadero se han popularizado mucho más que los antibióticos porque ambos, de la mano de la mala utilización y la mala praxis y los usos y los abusos, hemos logrado desde la humanidad crearnos un problema que afecta a la humanidad. En el caso de los gases de efecto invernadero, obviamente estamos hablando de algo mucho más holístico, algo que algunos discuten que sí, que no, que sí. En el caso de la resistencia antibiótica, estamos hablando de algo concreto que afecta a la humanidad. Y en esto la humanidad somos nosotros. No es Estados Unidos, Corea, no. Soy yo y mi vecino. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué? Por la sencilla razón. Yo empecé a escuchar resistencia antibiótica como veterinario ya hace muchos años, pero lo linkeaba siempre al uso de antibióticos inyectables. Y cuando ya hace muchos años empezó a hablar de resistencia antibiótica, obviamente uno la escucha y dice, bueno, será algo global, será algo, a mí no me va a tocar, hasta que te toca. Y entonces hace muchos años, hace 10 años atrás, una amiga nuestra se pescó una neumonía inocente y en 7 días se la llevó. Se la llevó por la sencilla razón que fue una neumonía con una bacteria multiresistente que no hubo antibiótico que actúe. Y en ese momento, hace 10 años y pico atrás, también tuve la suerte de tomar contacto con gente que se dedicaba a este tema y que no solamente se dedicaba a este tema, sino que se dedicaba a buscar soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Tenemos que reemplazar antibióticos. ¿Ahora con qué? ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Entonces un poco la charla mía va a ir volcada ahí. Hoy tenemos una realidad que está expuesta, hoy en los diarios aparecen cada tanto de esta situación, obviamente nosotros dentro de nuestra
pensamiento mágico, pensamos que a mí no me va a tocar, por eso lo vamos dejando correr, hasta que obviamente, como les dije, toca. Pero también esta realidad empuja a que empiece a haber, y uno cuando viaja lo ve, ya cadenas de comida que empiezan a ofrecer frente a consumidores que sí están preocupados por este tema, productos que están libres de antibióticos. Y obviamente la industria reacciona rápidamente, porque siempre la fuerza viene del lado de los mercados, y empieza a haber hoy muchas empresas de producción de carne que están trabajando ya en sistemas de producción libre de antibióticos. ¿Para qué? Para dar respuesta a estos consumidores que lo están exigiendo. Pero por otro lado tenemos a la Organización Mundial de la Salud. Hace años que la Organización Mundial de la Salud viene pidiendo a gritos que dejen de usarse antibióticos o que se usen racionalmente, pero que fundamentalmente dejen de usarse antibióticos como promotores de crecimiento. ¿Por qué? Porque el antibiótico promotor de crecimiento, como dijo Alejandro y hoy habló de las presiones, el antibiótico promotor de crecimiento es un antibiótico que se usa en dosis subterapéuticas. Entonces, lo que no te mata te fortalece. Ese es un axioma de la vida. Y eso es lo que estamos generando con el uso de antibióticos. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud pone tanta presión en esto? Sencillamente porque hoy se usan 70-80% de todos los antibióticos del planeta en producción de carne o producción de alimentos en animales sanos, no enfermos, sanos. Y solamente 20% en humanos. Y son los mismos antibióticos. El problema grave es que son los mismos antibióticos. Y como planteó Alejandro muy bien en su charla, y estos son estudios que se hicieron en el año 2019, un gran estudio que involucró 204 países, obviamente multidisciplinario, un montón de organizaciones, y donde encontraron y llegaron a la conclusión que 1,25 millones de personas se mueren por año por resistencia antibiótica. Imagínense que el COVID se llevó a nivel mundial oficialmente 3 millones, 4, no me acuerdo exactamente la cifra. Estamos hablando de 1.250.000 por año, un tercio de lo que se llevó el COVID, que fue la gran pandemia de la humanidad. Estamos frente, entre comillas, a una pandemia silenciosa. Entonces, si no tomamos conciencia de esto, les puedo asegurar que nos va a pasar y nos va a pegar cerquita, en el vecino, en nuestro hijo, en nuestro primo, en nuestro tío, porque cuando uno entra a un hospital, no sabe si sale hoy. Lo operan y empiezan las intrahospitalarias y todo lo que ya los médicos saben. Y esto es producto de esta resistencia donde nosotros, los productores agropecuarios, tenemos una cuota de responsabilidad. No toda, obviamente, tenemos una cuota de responsabilidad y tenemos cosas para hacer. 1.250.000, 10 millones para 2050, dice 50, pero el entusiasmo me ganó, en realidad me equivoqué. El COVID aceleró este proceso. Hoy hay investigadores que dicen que el 50% de las muertes del COVID se podrían haber evitado si la resistencia antibiótica hubiera sido menor. Por complicaciones, obviamente por intubaciones, etc. Pero por otro lado, y esto acá nos golpea en el negocio, la legislación va empujando hacia la eliminación del uso de antibióticos, promotores de crecimiento. Porque la Unión Europea firmó ya en el 2019, pero lo puso en práctica en el año 2022, un convenio de reciprocidad. ¿Qué quiere decir? Ellos desde el año 2006 no usan antibióticos. Los tienen prohibidos en producción animal como promotor de crecimiento. Y si los tienen que inyectar, tienen que hacer un protocolo muy controlado. Esta reciprocidad, a la cual Francia ya adhirió, los países tienen que ir adhiriendo, digamos, significa que no van a comprar carne de países que usen antibióticos. Y eso, a la larga o a la corta, el año que viene, dentro de 5, nosotros tenemos una resolución del 2015 de SENASA que se ponía en práctica en 2019 y todavía seguimos un poco dando vueltas. La Unión Europea nos va a eliminar de sus clientes aquellos que usen antibióticos y nosotros, lógicamente, somos proveedores de carne mundiales, vamos a quedar expuestos a eso. A tal punto que ya en SENASA, en el 2021, el director de Productos Veterinarios ya viene avisando. Si realmente se quiere continuar con el comercio internacional, vamos a tener que cambiar nuestra óptica de producción, indefectiblemente. Y eso atañe a cada uno de nosotros. No hay que esperar a que venga SENASA y diga se prohibieron. Esto es un tema de toma de conciencia. Es un gran desafío, ninguna duda que es un gran desafío. Ahora, ¿los antibióticos promotores de crecimiento son los malos de la película? No. Han hecho un formidable trabajo.
han hecho un trabajo extraordinario. ¿Por qué? Porque la producción de carne, de leche intensiva, se ha incrementado a niveles enormes en las últimas décadas. Y acá la intensificación jugó un papel preponderante, y la intensificación viene de la mano de estrés y de una serie de condiciones donde los promotores de crecimiento no solamente generan mecanismos que aumentan la producción, sino también ayudan a controlar la salud en esos sistemas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay efectos colaterales. Y el gran efecto, hay una fuerte evidencia que estos antibióticos usados como promotores de crecimiento han sido, sin ninguna duda, una herramienta que ha promovido fuertemente la proliferación de bacterias o microorganismos resistentes, ¿no? Entonces, obviamente, usando antibióticos, claramente lo dijo Alejandro, a medida que usamos van a aparecer naturalmente resistencia, y aparecieron las bacterias resistentes. Fíjense, yo no los quiero, digamos, abrumar con estadísticas, ni mucho menos. Esto es simplemente el incremento de la resistencia antibiótica. Del lado izquierdo ustedes tienen los porcentajes de bacterias que tienen resistencia 50%. Quiere decir que por arriba, digamos, resisten el 50%, digamos, de los antibióticos, ¿no? Y fíjense que en el caso de los pollos, y esto es en países emergentes, que es donde más ha crecido la producción de proteína animal en los últimos 15, 20 años. Fíjense que en los pollos se triplicó la cantidad de cepas, digamos, resistentes a antibióticos. En el caso de los pollos, lo mismo. Obviamente, la intensidad de uso de antibióticos es mayor. Y en el caso del ganado se duplicó. Lógicamente, porque en el ganado se usan un poco menos de antibióticos, pero fíjense que aún así se duplicó. Y estos son datos de Argentina, hechas por el laboratorio de Senasa. Fíjense que prácticamente tetraciclinas y ampicilinas, que son dos antibióticos de uso muy conocido, casi entre el 60 y el 80% de resistencia en pollos y en pollos y gallinas, digamos, y en cerdos, pero fíjense que en el caso de los bovinos es un 6, un 7%, lógicamente por el menor uso, lo cual no quiere decir que eso no sea un problema. Pero ustedes ven un antibiótico ahí que se llama colistina, y esto es interesante porque resume un poquito también lo que planteaba Alejandro. La colistina es un antibiótico que se guardó siempre como un reservorio frente a una eventual pandemia. Nunca se usó en humanos. ¿Por qué? Porque si aparecía una pandemia íbamos a tener un antibiótico que iba a salvarnos. Pero como no se conocía demasiado los mecanismos de transmisión de esa resistencia y cómo dentro del genoma, digamos, del planeta funciona, se permitió su uso en pollos, en cerdos, básicamente. ¿Qué pasó? Cuando llegó el momento de utilizar el antibiótico reservorio para la pandemia, ya había resistencia. No era una resistencia superlativa, pero ya empezó a haber gente que no respondió a este antibiótico. Y claramente es un muy buen ejemplo que marca cómo aún, digamos, digamos que en humanos no se haya usado, toda esta resistencia antibiótica recircula, como muy bien dijo Alejandro, entre todo el genoma, digamos, que tenemos en el planeta. Ahí está. Bien, hay una serie de antibióticos que ustedes como productores probablemente conocen, la monensina es la más popular, la salosis, la virginiamicina, salinomicina, etcétera. Hay muchos que se usan en pollos. Yo me voy a referir más que nada a estos que se usan en bovinos, que son los 3 que les nombré. Mi especialidad es bovinos y no me saquen de ahí porque no entiendo nada. Pero el problema es que el 73% de todos los antibióticos vendidos en el mundo son usados en animales, en crianza de animales. Entonces, claramente nosotros sabemos, y este es un gráfico sencillo que muestra cómo a medida que un antibiótico se usa, esas son curvas para cada antibiótico, la resistencia antibiótica va creciendo. Claramente lo mostró Alejandro. Pero estos son datos reales de Argentina, de galpones de pollo realizados por el Instituto de Patobiología, donde muestran arriba en celeste una batería de antibióticos usados comercialmente. Y abajo todas esas granjas. Y fíjense, todo lo que es amarillo es resistente. Y esto habla a las claras de los niveles de resistencia antibiótica que hoy estamos teniendo, digamos, a nivel de producción. Esto obviamente pega no solamente en la producción, sino pega en la salud de los animales y acarrea serios problemas económicos. Y esto es nada más que para que tengan una idea, hay un antibiótico que nosotros solíamos usar mucho, y digo yo solía porque yo estoy en un grupo de trabajo que hace 8 años no usamos más antibióticos promotores de crecimiento. Y créanme que no solamente no se ha muerto un animal, sino que estamos produciendo mejor que lo que producíamos cuando se producían antibióticos, que eso es lo que voy a hablar en un ratito. Pero fíjense
que en esta combinación de antibióticos, quinoprictina, alfoprictina, que fue una combinación de antibióticos, yo no soy médico, pero en medicina humana se lanzó en el mercado a principios de los 2000, fin del 99, principio de 2000, y este es un trabajo del 2004. Y ya en el trabajo del 2004, dice, lo texteé en inglés a propósito para respetar, digamos, el texto, ¿no? Pero este es un producto recientemente aprobado, para ellos 2 o 3 años recién de aprobado, donde no había mayor resistencia en humanos, pero sí se encontró una resistencia en animales muy elevada o común en animales, y esa resistencia, tenía que ver con resistencia cruzada a otro antibiótico, que es la virginiamicina, y que se suele usar en producción de animal, bovinos incluidos, y que como es una streptogramínea, la misma familia, genera resistencia cruzada. Entonces, un antibiótico promotor de crecimiento como la virginiamicina termina pegando, quitándole respuesta a una combinación de antibióticos que salió en su momento como la gran respuesta a algunas resistencias importantes. Y no solamente eso, sino que este es otro trabajo que dice la conclusión que la continuación del uso de la virginiamicina puede incrementar el potencial de resistencia, en este caso Enterococcus faecium, que es una bacteria tremendamente complicada. Pero como si esto fuera poco, no solamente la salud animal está comprometida, sino que ya empiezan a haber estudios de residuos antibióticos en cauces de agua, en el ambiente. Este es un estudio que se hizo en la Universidad de Mar del Plata, el CONICET, en el arroyo El Pantanoso, en Balcarce, donde hay un afluente frigorífico, y fíjense que el 75% de las muestras obtenidas tenían residuos de monensina. Y este es otro trabajo que se hizo en la cuenca del río Gualeguay, también por la Universidad de La Plata y el CONICET también, y donde muestra que encontraron residuos para monensina y salinomicina 70 veces superiores a lo que normalmente hay en ríos alejados de esta zona donde hay galpones de pollo y frigorífico. O sea, el ambiente empieza a sufrir también. Y acá quiero hacer un paréntesis. Ustedes que están involucrados con la siembra directa y que están muy acostumbrados a hablar del suelo y la microbiota del suelo, la resistencia antibiótica también se genera en el suelo, porque toda la bosta, todo lo que va a parar al suelo y los genes que van a parar al suelo, con lo que fertilizamos los potreros, que está muy bien, por supuesto, yo no estoy en contra de eso, al contrario, me parece un excelente recurso, pero sepamos también que esto está generando de alguna manera algún, digamos, ruido que todavía no se sabe. De hecho, Alejandro está trabajando en un proyecto que están empezando a mostrar ese tipo de cosas, ¿no? Bien, pero para ponerle un toque de... Espera, que tengo que ir para atrás. Para ponerle un toque... Espera, me fui para atrás, perdón. Disculpen que los veterinarios con los dedos somos... ¿Por qué me estoy yendo para atrás, para adelante? Sí, pero el otro no va para atrás. Ah, ya. Por eso discúlpeme, ya va rápido esto. Ahí está. Para ponerle un toque de suspenso a esto, hay otro elemento que a mí particularmente me preocupa, que las farmacéuticas no invierten en desarrollo de nuevos antibióticos. No están surgiendo, en los últimos 3 o 4 años aparecieron 4 o 5 antibióticos nada más en el mercado. ¿Por qué? Porque no es negocio. El antibiótico es algo que una persona toma por 7 días, se cura, lo deja, a los 3 o 4 años toma resistencia, y los laboratorios que tardaron 10, 15, 16, 18 años en producirlo y millones de dólares se encuentran con un producto perimido en poco tiempo. Entonces, más negocio hacer oncológicos, hacer vasopresores, hacer productos para la diabetes, que hacer antibióticos. Entonces, hoy la misma Organización Mundial de la Salud está alertando sobre este tema y hay laboratorios que empiezan a ir a la quiebra porque se han especializado en fabricar antibióticos. Entonces, si uno tuviera que volver para atrás, diría, esto es casi para una película de Hitchcock. Es para hacer un thriller, porque realmente estamos en una situación donde los antibióticos pierden efecto y no se investiga. Entonces, ¿por qué tenemos que sustituir antibióticos? Lo primero es porque fueron igualados o superados. O sea, hoy se puede producir mejor, más y mejor con antibióticos, promotores de crecimiento naturales, no antibióticos. Y segundo, porque hay otra característica, que cuando uno discontinúa por un tiempo el uso de un antibiótico, mayor o menor de acuerdo a los antibióticos, el antibiótico recupera la potencia. Entonces, al recuperar la potencia, si nosotros dejamos de usar antibióticos, vamos a ir lentamente recuperando
potencia de los antibióticos. Fíjense en el cuadro de arriba, esto es Dinamarca, que en el año 98 prohibió el uso de la virginamicina, y fíjense cómo la resistencia a partir del año 98 en adelante prácticamente llegó a cero en el año 2005-2006. En cambio, en el gráfico de abajo, en Estados Unidos, que se siguen usando antibióticos, fíjense cómo la resistencia va subiendo y sigue creciendo. O sea, el dejar de usarlo es una condición necesaria para recuperar la potencia de algunos antibióticos. Y entonces, frente a esto, ¿qué alternativa tenemos? Hoy hay varios aditivos, promotores de crecimiento no antibióticos y naturales que no generan resistencia, que son de un muy buen impacto en la producción. Nosotros, particularmente, con nuestro grupo, nos hemos volcado a trabajar con mezcla de taninos y saponinas, pero también hay aceites esenciales, ácidos orgánicos, zeolitas, enzimas, probióticos, cultivos de hongos. Hay una gama importante y cada vez se está investigando más. Y hoy créanme que los laboratorios están en una carrera desenfrenada, las empresas, para lograr este tipo de productos. Pero nosotros, como les digo, nos volcamos a lo que es taninos y saponinas. ¿Por qué? Primero, porque los taninos es la cuarta molécula natural de mayor existencia en la naturaleza. O sea, es una cosa absolutamente natural. Todos habrán escuchado los taninos y el vino, los taninos de la salud, la antioxidación. Bueno, los taninos tienen un mecanismo de acción a nivel ruminal donde mejoran la microbiota, alteran la microbiota, pero mejoran la digestión, el aporte de nutrientes, aumentan la eficiencia de uso de nutrientes, especialmente la energía y la proteína, tienen mayor antioxidación y eso potencia la salud a través de la inmunidad. Con lo cual se produce mayor carne, mayor cantidad de leche, mayor proteína en leche, hay una mayor eficiencia de conversión, hay mayor salud, nosotros lo vemos esto en la recepción de los feedlots, donde bajan la morbilidad, y además, adicionado a esto, son importantes herramientas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente metano y óxido nitroso. Son eficaces, no dejan residuos, no generan resistencia, y esto nada más para mostrarle resultados de investigación, de trabajo de investigación, de 39 trabajos en los últimos 15 años, donde los taninos superan a la monensina, por ejemplo, que es el antibiótico más popular usado como promotor de crecimiento, en un 7,5% de ganancia diaria de peso y en un 5% de eficiencia de conversión. O sea, tienen resultados muy, muy consistentes. Y respecto a las combinaciones que yo ahora hablé, monensina y saponinas, que se potencian y son dos productos naturales, la diferencia respecto de monensina ha logrado en ensayos, estos son prácticamente 10, 12 trabajos que hemos hecho, es 10% más de ganancia de peso y 4% más de eficiencia de conversión. Claramente, hay alternativas y estas alternativas son superadoras bajo todo aspecto y de una forma muy amigable. ¿Qué podemos hacer además de cambiar los antibióticos promotores de crecimiento? Que es casi una necesidad. Dejar los antibióticos promotores de crecimiento es casi una necesidad ética, ¿no? Pero además tenemos que usar buenas prácticas de manejo, minimizar el estrés, buenos planes de vacunación, como dijo Alejandro. Los antibióticos tienen que ser utilizados solo para curar animales enfermos. Terminemos con las metafilaxias, esas que llegó una tropa y por la duda le meto una metafilaxia a todos los terneros, no se me van a enfermar, y menos agregarle antibiótico a la ración, donde los consumos ni siquiera son a veces lo que deberían llegar a comer para que la dosis sea una dosis terapéutica. Entonces tomemos conciencia de la necesidad de usar los antibióticos de forma correcta. Y por supuesto el último pilar es, como dije recién, usar antibióticos promotores de crecimiento naturales, que no generan resistencia, pero no solamente no generan resistencia, sino que además producen más. ¿Cuál es hoy la limitante principal para esto? Valen un poquito más, pero el retorno a ese costo mayor es a veces de 4, 5, 6 veces. Ustedes pueden producir 80, 90, 100, 120 gramos más de carne y a ustedes por ahí le va a costar 10 gramos de carne usar un producto así. Entonces, tenemos que, además de la conciencia ambiental y la conciencia de salud, tenemos que tener claro que esto es un negocio y ese negocio, que se basa en la rentabilidad, también tiene que ver con retornos a lo que nosotros hacemos. Bueno, y el gran desafío obviamente es cambiar el usos y costumbres en materia de antimicrobianos.
Y yo siempre pongo esos mensajes para llevar a casa. La era post-antibiótica y sus consecuencias están con nosotros. No creamos que esto es un tema que pasa. No, están y nos van a pegar cerca. Cada vez va a ser más difícil producir y ser rentables si se sigue usando antibióticos, promotores de crecimiento. Un uso racional de un antibiótico permite ir recuperando su potencia. Por eso es otro de los caminos que nos van a salvar. Y hoy hay alternativas para producir más y mejor de forma saludable, claramente, como les mostré, y es nuestra decisión, de nadie más. Esto no tiene que venir un gobierno a decirnos lo que va a pasar. Esto ya está pasando y seamos conscientes de que no es los gases de efecto invernadero, que el calor del verano. Es algo que nos puede pegar mañana. Así que bueno, gracias. No sé si me pasé del tiempo, disculpa. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Preguntas que pueden haber al respecto. No tenemos un margen de tiempo, pero podemos hacer alguna pregunta. No, o sea, estamos. Bueno, un detalle, con el tema del calentamiento global y viene el descongelamiento de muchas partes, han aparecido dos cosas. Aumentaron disruptores endocrinos compuestos clorados que estaban retenidos en el hielo y aparecieron en China hace un mes y medio 30 microorganismos, entre los cuales 20 bacterias de 15.000 años y que varias de ellas tenían resistencia a antibióticos cuando nunca habían estado en contacto con antibióticos. O sea que evidentemente parte de lo que había explicado usted, doctor, me llamó mucho la atención. Señores, ¿alguna pregunta? Tengan en cuenta que si no cambiamos el paradigma, como recién nos decían nuestros dos especialistas, cuidado que estamos en el horno y sin papa. ¿Se entiende, no? Señores, cambiemos porque los antibióticos hoy salvan y matan vidas casi en la misma forma. Señores, o cambiamos el paradigma en salud o nos estamos enfrentando a un problema serio. Acuérdense lo que dije cuando ingresé, que superaron todo. Y hoy estos especialistas están trabajando para que superemos esta situación. Pero ellos solos, trabajando y en investigación, no van a lograr el cambio si es los que están sentados en esa mesa de aquel lado no escuchan lo que ellos dicen y generan los cambios. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a los disertantes, a Alejandro y a Juan y a nuestro moderador Fernando. Los invitamos a que vayan retirándose de la sala, por favor, no se olviden ninguna de sus pertenencias. Estamos en tiempo de break, así que hasta que volvamos en unos 15 minutos más o menos.